Tomás realizó un viaje para llegar a una isla, usando tres vehículos, automóvil, bus y lancha, en ese orden. El viaje en lancha lo hizo con una rapidez menor que la rapidez que viajó en bus y el viaje en automóvil fue el que hizo con mayor rapidez. ¿En cuál de los siguientes gráficos, distancia-tiempo, está mejor representado el viaje de Tomás? Entonces, primero los medios de transporte y la rapidez que tienen son más bien intuitivos, ¿verdad? O sea, automóvil tiene una mayor rapidez que bus y tiene una mayor rapidez que lancha. Bien, yo creo que en esta pregunta faltó agregar la fórmula de rapidez, es decir, velocidad es igual a la distancia partido tiempo, porque no sé si es que por temario, digamos, de la prueba de matemática, está el saber esta fórmula, ¿cierto? O como otras fórmulas también, no sé, pasar de Fahrenheit a Celsius, por ejemplo. No sé si es que eso sea parte del temario de matemática, yo creo que esta expresión deberían darla para poder entonces realizar el análisis. Bien, entonces, si tenemos esta fórmula, vamos a tener aquí tiempo, distancia y vamos a primero tener una primera recta. Si tenemos esta primera recta y aquí fijamos un T1, este T1 va a estar asociado a un D1. Notar que la pendiente de esta recta es mayor que la pendiente de esta segunda recta. La voy a dibujar en azul. Va a ser mayor que esa otra pendiente, es decir, M2 le voy a poner, va a ser mayor que va a ser menor, perdón, que M1, ¿correcto? ¿Por qué? Porque está más achatada, es decir, el ángulo de inclinación respecto de la horizontal del eje de la abscisa es mucho menor para la recta azul que para la recta morada. Bien, por lo tanto, vamos a tener esa primera condición. Entonces, ¿qué pasa ahora si es que graficamos una tercera recta? Vamos a dibujarla con otro color, ¿cierto? Y vamos a tener entonces tres rectas y si fijamos este T1, ¿cierto? Vamos a tener acá entonces asociadas tres distancias, D1, D2 y D3, para el mismo tiempo. Bien, entonces notar que D1 es mayor que D2 y esto es mayor que D3. Hablando de nuevo, vamos a repetirlo en el mismo tiempo. Y luego las pendientes, como ya lo dijimos, la pendiente que va a ser mayor es esta, ¿cierto? Después viene esta y luego viene esta. Es decir, a medida que yo me voy acercando al eje de las abscisas, ¿cierto? Mi pendiente va a ser cada vez menor. Entonces tengo que eh, a esto le voy a llamar recta 1, recta 2 y recta 3. Es decir, vamos a tener que L1, ¿cierto? La pendiente, vamos a poner M mejor, M1, va a ser mayor que M2 y va a ser mayor que M3, ¿correcto? Entonces notar que la rapidez, si es que para todas las rectas es la misma, y yo aumento la distancia, voy a tener también una mayor rapidez. Es decir, fijando este T1, si yo tengo D1, ¿cierto? Voy a tener mayor rapidez que D2, ¿correcto? Porque si tengo el mismo denominador, lo que importa es el numerador y el numerador cada vez se va achicando en este caso, ¿cierto? Aquí tengo D3 y T1. Bien, por lo tanto la rapidez va a ser mayor para la recta 1, luego para la recta 2 y luego para la recta 3. Teniendo entonces en consideración eso, vamos a analizar estas gráficas. Veamos que en la alternativa D, es decir, esta, ¿cierto? Yo analizo la pendiente, solamente me basta con eso, de esta primera recta, ¿cierto? Esta primera recta, y va a tener una pendiente mayor que esta segunda recta si es que yo trazo una recta que sea horizontal al eje de la abscisa. Veamos que este ángulo de inclinación es bastante menor. Y luego el tercero es aún menor, o sea, cada vez se está haciendo aún más pequeña, ¿cierto? Este ángulo de inclinación respecto de la abscisa. Entonces se puede entender que la rapidez de este primer trazo es mayor que la rapidez de este segundo trazo es mayor que la rapidez de este tercer trazo. Es decir, aquí tengo automóvil, aquí tengo bus y aquí tengo lancha y es precisamente lo que me estaban pidiendo, entonces la alternativa correcta es la D. Notar como algo adicional que, por ejemplo, en el gráfico B, aquí yo tengo en este tiempo, T1, llamémosle, tengo una distancia 1, digamos 50 kilómetros, por dar un ejemplo. Y en este tiempo T2, veamos que aumentamos en el tiempo, ¿cierto? Pero disminuimos en distancia, es decir, como que nos devolvimos, ¿cierto? Porque aquí vamos a tener algo así como 45 kilómetros tal vez, ¿cierto? Vamos a tener una distancia menor. Y luego aquí volvemos a avanzar, ¿cierto? En este T3 y vamos a llegar, por ejemplo, a 60 kilómetros, ¿correcto? Entonces, bueno, aquí habría que hacer una diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento, pero eso yo considero que en realidad es más
del electivo de ciencias. Por lo tanto, nos vamos a quedar solamente con esta primera parte, que es analizar estas rectas, las pendientes, y entonces entender esta expresión velocidad igual a distancia partido tiempo. Luego tenemos, ¿cuál de las siguientes expresiones es equivalente a esa expresión que tenemos ahí si f de x es igual a x más b y b distinto de a? Entonces veamos que esta función representa una recta. Notemos que si yo tengo una recta, bien, y tengo este valor a y este valor b, ¿cierto? Y tengo aquí la recta, este valor a va a estar asociado a f de a, y este valor b va a estar asociado a f de b. No necesariamente tiene que ser en ese orden, es decir, aquí estamos asumiendo que b es mayor que a, pero también podríamos decir que a es menor. O sea, perdón, podríamos tener que b es mayor que a, como es el caso, o podríamos tener que b es menor que a y realmente no importa el orden para el análisis que vamos a hacer. Entonces, en esta recta tenemos dos puntos. Tenemos el punto a, f de a y tenemos este otro punto de b, f de b. Bien, entonces, veamos que la pendiente de esta recta es igual a la diferencia de y partido por la diferencia de x, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia de y? Tomemos entonces f de b menos f de a partido por b menos a. Y entonces vean que llegamos a esa expresión, ¿correcto? Entonces, esta expresión va a estar dada por la pendiente, ¿cierto? Porque finalmente lo que hicimos fue determinar la pendiente con estos puntos, llegamos entonces a esta expresión y luego entonces la pendiente de esta recta es precisamente a. Es decir, la alternativa correcta es la A. ¿Qué habría pasado si es que habríamos tomado al revés los puntos? Eso yo creo que resulta interesante. Veamos que si yo tomo en vez de A, tomo B y aquí tomo A, es decir, tomo A mayor que B, aquí voy a tener también un cambio, ¿cierto? Voy a tener un cambio, aquí voy a tener f de A, aquí voy a tener f de B, ¿cierto? Y aquí, fíjense que tenemos los mismos puntos, A, f de A y B, f de A, por lo tanto, o sea, B, f de B, por lo tanto va a ser exactamente lo mismo, M va a ser la diferencia de I, es decir, f de B menos f de A, partido por B menos A, ¿correcto? Entonces, no había pérdida de generalidad en el primer caso que no habíamos dado. ¿Correcto? Luego tengo, si f de x es igual a menos 5, x menos 2, x más 3, entonces se cumple ¿qué? Veamos primero, f de 1 vamos a tener menos 5, 1 menos 2 por 1 más 3. Entonces tenemos menos 5 por 1 menos 2, que es menos 1, 1 más 3, que es 4. Luego tengo menos 5 por menos 1, 5, 5 por 4, 20. Estos son números mayor que 0, por lo tanto f de 1 es mayor que 0 y luego la alternativa correcta es la A. Ustedes podrían comprobar entonces que estos casos no se cumplen, es decir, f de 2, 3, 4 y 5 son valores negativos.